Este es su programa La Hora Social. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde el municipio de San Lorenzo, en el departamento de San Marcos, en el lugar en el que naciera el 19 de julio de 1835 el gran libertador de la Unión Centroamericana, benemérito de la patria, el general Justo Rufino Barrios, quien murió el 2 de abril de 1885. Bienvenidos. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa La Hora Social. El día de hoy estaremos transmitiendo desde la cuna del reformador de Guatemala, el general Justo Rufino Barrios, en el bello municipio de San Lorenzo del departamento de San Marcos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la estratificación social y la estratificación socioeconómica de Guatemala. Para ello tenemos varios invitados, pero en esta ocasión pues vamos a empezar con la licenciada Ana Martínez. Licenciada, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Quiero decirles también a nuestros televidentes que contamos con un espacio para que ustedes puedan participar con nosotros haciendo las preguntas que ustedes consideren necesarias y pues nuestros invitados estarán atentos a responderles. Vamos a empezar con la licenciada. Licenciada, ¿usted podría explicarnos de qué se trata la estratificación social? Bueno, primero que nada, buen día para todos nuestros televidentes, agradeciendo la invitación a este programa. Para mí es un gusto poder estar acá. Y en segundo lugar, quiero enviarle un saludo muy especial al licenciado Billy Salvador, quien es docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Centro Universitario de San Marcos. Seguidamente, para darle respuesta a la pregunta, la estratificación social es la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos. Esta es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad. Esta desigualdad se da en la distribución de bienes y atributos socialmente valorados. Este concepto implica que existe una jerarquización social, así como una desigualdad social estructurada. Un estrato social está constituido por un conjunto de personas que comparten las mismas creencias, valores, actitudes y el mismo estilo de vida, y que por supuesto viven en un mismo lugar. Cada estrato social se caracteriza por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegio que posee. El punto central de la estratificación social se puede decir que es la distribución de bienes, aunque esta también se puede considerar en base a la etnicidad, género y edad de las personas que conforman cada estrato social. Y este también combina numerosos indicadores, entre ellos tenemos lo que son los ingresos, la vivienda, la educación, la ocupación o el nivel de vida. Bien, muchas gracias, licenciada. En este momento pues vamos a dejar el tiempo para nuestra primera llamada. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar quiero felicitar este programa porque el tema está súper interesante y quiero lanzar mi pregunta a la licenciada Martínez. Adelante. La cual es, ¿cuáles son los sistemas de estratificación social? ¿Licenciada? Bueno, gracias a nuestros televidentes por estar participando. Antes de enfocarnos en lo que son los sistemas de estratificación social, quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablarles acerca de la movilidad social. Y la movilidad social no es más que las posibilidades que un individuo posee de subir o bajar de un estrato social. Ahora, refiriéndonos a los sistemas de estratificación social, estos eran las formas en las que se estratificaba la sociedad a lo largo de la historia. El primero, entre los más importantes, está el que es la esclavitud. Y la esclavitud era la forma extrema de desigualdad en la cual algunos individuos eran poseídos por otros como que fuesen de su propiedad. En este sistema no había mucha probabilidad de movilidad social, por eso se dice que la esclavitud era un sistema de movilidad cerrado. ¿Por qué? Porque el que nacía esclavo, moría esclavo. Tenemos el siguiente sistema, que era el de castas, y que esta era la forma de estratificación que se basaba en las características adscriptivas de las personas. Eran agrupamientos sociales cerrados, justificados por principios religiosos. Entre una de las principales castas se daban lo que eran los brahmanes, que eran los sacerdotes que mantenían el orden social. Seguidamente estaban los kshatriyas, que eran los guerreros de la aristocracia militar. También estaban los vaisyas, que eran los campesinos, artesanos y comerciantes.
estaban los sudras, que eran los trabajadores y serviles, y por último estaban los parias, que eran las tribus excluidas de la comunidad espiritual. Cabe mencionar que el sistema de castas comenzó a desmoronarse bajo el impacto de la industrialización y de la vida moderna. Los procesos de industrialización tienden a cambiar o a transformar las castas en lo que es los sistemas de clases sociales. También tenemos el siguiente sistema, que son los estamentos, y estos eran típicos de las sociedades feudales. Estos giraban alrededor de la posesión y la tenencia de la tierra. La jerarquía social reconocía 3 estratos llamados estamentos, que entre estos estaba la nobleza, que constituía una aristocracia militar, Tenemos también el clero, que era la élite intelectual que se encargaba de la administración. Y por último tenemos lo que eran los campesinos, ¿verdad? Estos eran prácticamente eran la base y el sostén de la vida material de los demás estamentos. Y por último tenemos el sistema de clases sociales, y este se refiere a la estratificación vigente en nuestra sociedad. El hecho de que la posición es adquirida hace el sistema de clases sociales que presente una movilidad social abierta. ¿Por qué? Porque en este sistema las personas pueden subir o bajar de estrato social. Solamente. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, ¿usted podría mencionarnos cuáles son los ejes de la estratificación social? Bueno, según Max Weber, la estratificación se establece de acuerdo a ejes o dimensiones. El primero en este caso sería el eje de los ingresos, y este es la distribución de la renta y en la manera en que se reparten los recursos materiales fruto de la actividad económica en los distintos estratos socioeconómicos. Su reparto no es necesariamente igual, pues existe una desigualdad de ingreso, y este muestra la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes factores de la producción. Y sería de esta manera: a la tierra le corresponde la renta, al trabajo le corresponde el sueldo y el salario, al capital le corresponde el interés y la ganancia, y a la organización le corresponde el beneficio. El segundo eje en este caso sería el prestigio. Dentro del prestigio se da lo que es el estatus social y la estructura social. Para su estudio el estatus se divide en 4 tipos. Tenemos el primero, que es el adscrito, y que este resulta por factores sociales tales como la raza, el género, la edad, el ciclo de vida e incluso la casta. Tenemos el siguiente estatus, que es el estatus adquirido, y que este resulta de la asignación de las personas basándose en méritos, acciones. Sería un ejemplo los actores, los deportistas. El siguiente estatus sería el objetivo, y este está asignado por la sociedad o la cultura, y es adquirido cumpliendo los criterios que lo determinan. Estos criterios serían en este caso lo que es la riqueza, el conocimiento, la ocupación, incluso las características físicas. Tenemos el siguiente estatus, que es el subjetivo, y que es el que se adquiere al no tener una aprobación social o sin tener cómo comprobar o algún criterio que defina este estatus social del que la persona alarda, ¿verdad? Tenemos el siguiente eje, que sería el poder, y entre este tenemos lo que es el poder político, y esta es una consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno de un país. También se da lo que es la lucha de clases, que explica la existencia de conflictos sociales que se da como el resultado de un conflicto supuesto central o antagónico inherente entre los diferentes intereses de las diferentes clases. Según la teoría de Karl Marx, a través de la historia, las personas han tratado de organizarse en diferentes tipos de sociedades, bajo la tensión causada por pobres y ricos, hombres libres y esclavos, señores feudales y siervos, y el capital y el proletariado. Según la teoría de Karl Marx, ellos pretenden evitar la lucha de clases a través del comunismo. ¿Por qué el comunismo? Porque el comunismo lo que pretende es hacer que todos tengamos la misma oportunidad
que los que están en estratos superiores que los que están en estratos inferiores. Entonces esa sería una de las soluciones, ¿verdad?, para evitar lo que es la lucha de clases y hacer que nuestro país sea un país donde el comunismo sea el que esté al frente. Solamente. Muchas gracias, licenciada. Realmente muy importante la información que usted nos ha brindado el día de hoy. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con otro de nuestros invitados. Estamos de regreso en nuestro programa y para darle continuidad a nuestro tema, contamos ahora con la presencia de la licenciada Cindy Barrios. Licenciada, bienvenida. La licenciada nos va a explicar ahora algo acerca de lo que es la desigualdad. Muy buenos días, licenciada. Buenos días al público que nos está viendo. Gracias por la invitación. Dándole respuesta a su pregunta, la desigualdad. El término desigualdad social se refiere a una situación económica no necesariamente vinculada con la apropiación privada de bienes y recursos en un contexto de competencias y luchas. La desigualdad social es la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo. Así que de forma más sencilla podemos definir la desigualdad como un trato desigual o diferente que indica diferencia hacia un individuo al otro de un individuo a otro debido a su posición social, su posición económica, religiosa, a su raza, sexo, color, entre otros. Entonces nos damos cuenta que la desigualdad se da en varios ámbitos. Licenciada, ¿cuáles cree usted que sean las consecuencias de la desigualdad social? Una de nuestras principales consecuencias de la desigualdad social podría ser los problemas de salud mental que existen en nuestra sociedad. También jóvenes consumiendo drogas, menor nivel de salud física, peores rendimientos académicos, menor esperanza de vida y mayor índice de embarazos no deseados en señoritas jóvenes, podríamos decir entre las edades de 14 a 16 años. Una de las más graves consecuencias de la desigualdad sería la falta de educación. ¿Por qué de educación? Porque a la hora de decir desigualdad nos estamos dando cuenta que en los centros educativos no existe una misma igualdad educativa, debido a que en centros educativos, debido a que una persona tiene más posibilidades, por así decirlo, lo educan con mayor facilidad o con mayor apreciación hacia él. A las demás personas como que las van inhibiendo a los demás. También la desigualdad educativa que a su vez es mayor a otras desigualdades, debido a que la desigualdad educativa se da en todos los centros educativos, tratando siempre la manera, ¿verdad?, de que en los centros educativos es donde existe mayor población junta, podríamos decir, porque ahí es donde muchas personas interactúan. Entonces ahí es donde se ve más reflejado una de las principales consecuencias de la desigualdad. Muy bien. Vamos a darle ahora participación a uno de nuestros televidentes, perdón. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Me gustaría hacer una pregunta a la licenciada Barrios. La pregunta sería, ¿cuáles son las formas de desigualdad social? Muy bien, licenciada. Hay varias formas de desigualdad, entre ellas está la desigualdad económica, donde todos poseen la diferencia entre el uso de bienes y servicios. No todos tenemos la misma posibilidad de tener esos bienes juntamente con los servicios, al igual que personas que cuentan con un mismo estatus económico. Podríamos decir que hay personas también que trabajan mucho y tienen un mismo salario económico que unas personas que trabajan poco. Eso podríamos referirnos a las personas de poco ingreso, debido a que hay personas que trabajan igual, pero tienen diferente ingreso, debido a, podríamos decir, a las ganancias que ellos tienen. También podríamos especificar la desigualdad de género. La desigualdad de género se ve más en hombres y mujeres. Resalta el feminismo,
donde las mujeres quieren tener las mismas posibilidades que los hombres. Ya no quieren ser las mujeres marginadas, vistas en casa, sino que ya quieren salir a trabajar, y ahí es donde se da el feminismo, donde las mujeres quieren ya resaltar y ser un poco más fructíferas, podríamos decir, hacia la sociedad. También tenemos la desigualdad jurídica. En esta desigualdad nos damos cuenta que hay personas que por no contar con los recursos económicos suficientes son juzgadas de una o varias situaciones malas, donde nosotros vemos personas que no cuentan con el dinero necesario, son juzgadas de una forma diferente. Nos vemos principalmente está también la desigualdad en raza, porque vemos que una persona negra es más discriminada que una persona blanca. Entonces, al presentar un juicio o ir con un juez y decirle su problema, nos damos cuenta que hay prioridad hacia una persona tomando su color de piel. También podemos ver esta desigualdad en los inmigrantes, cuando van hacia otro país y al no contar con papeles, vienen y la misma justicia los deniega porque no tienen los papeles para abogarse ante los altos jueces, podríamos decir. También tenemos la desigualdad informativa y educativa. Bueno, al decir desigualdad informativa, muchos tenemos malos pensamientos o creemos malas cosas por no tener buena información. A la hora de nosotros no estar informados, no podemos tener una educación adecuada, debido a que si no nos informamos en educación, nuestros jóvenes o áreas educativas van a estar un poquito atrasadas. La educación no puede llegar justo a tiempo a una comunidad. Vemos que hay muchas comunidades donde están muy cercanas a la ciudad, pero no llevan la educación igual a ellos, sino que hay una educación mucho más baja. En esas comunidades podríamos decir que no hay educación superior y hay educación tampoco, como que la educación se va haciendo a un lado y no está la educación correspondiente a él. Muy bien. Muchas gracias, licenciada, por su aporte a nuestro programa el día de hoy. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta en nuestro programa. Ahora contamos con la presencia de la licenciada Jimena González. Licenciada, bienvenida. Gracias. La licenciada nos va a comentar algo acerca de lo que es la estratificación socioeconómica de Guatemala. Muy bien, en primer lugar agradeciéndole por la invitación a este programa. Y en cuanto a la pregunta, la estratificación socioeconómica de Guatemala, la estratificación, es una integración de grupos que sí se ha dado desde siempre, pero enfocándonos desde el año 1989. Esta integración de grupos fue separado por niveles sociales y económicos, a raíz de la desigualdad que ha existido entre la población guatemalteca. La desigualdad, lamentablemente y tristemente, va incrementando la pobreza y tristemente también limita los afectos de crecimiento y debilita la cohesión social, aumenta la conflictividad, la violencia y la delincuencia en nuestro país. Licenciada, sabemos que en la estratificación socioeconómica de Guatemala existen niveles. ¿Usted podría hablarnos algo acerca de esos niveles, aproximadamente entre los años de 1989 y 2011? Claro que sí. Esta agrupación de los grupos por niveles se ha dado en cuanto, como ya mencionaba, en cuanto a los niveles sociales y económicos. Entonces, en sí existen 5 niveles. Lamentablemente hay 2 niveles que están por debajo, así que por los suelos, que tristemente, ¿verdad? Existen personas situadas ahí que no cuentan con agua potable, luz o pocos recursos económicos en sí. El primer nivel es el nivel bajo extremo, en la cual cuentan con 2 millones de personas aproximadamente. Y también está el segundo nivel, que es el nivel medio bajo, en la cual también cuenta con 5.6 millones de personas, en la cual es en sí el grupo más grande
en donde abarca casi la mayoría de guatemaltecos, entre ellos niños, jóvenes y adultos. Entonces, también tenemos el nivel 3, que es el nivel bajo, en la cual están 2.5 millones de personas, donde ya la superación es un poquito más avanzada. Y también está el nivel 4, en la cual es el nivel medio. Y en este nivel se sitúan 894.613 personas, en la cual también sus recursos ya son más relevantes y más convenientes también para los ciudadanos y ciudadanas. Y el nivel más alto, que es el nivel 5, que es el nivel alto, en la cual se sitúan, lamentablemente son pocas personas, aproximadamente es 166.777 personas, de la cual de este grupo únicamente son 1.500 personas indígenas. Y el resto son personas ladinas decretadas. Sabemos que somos personas ladinas por decreto, pero es triste y lamentable decir que en el nivel donde deberían de estar la mayoría de guatemaltecos para que nuestro país vaya superando en desarrollo y no estemos por los suelos en el subdesarrollo, deberíamos de estar en el nivel 5, lo que es el nivel alto, pero tristemente son pocas personas las que pueden estar en este nivel. Bueno, vamos a darle tiempo, creo que tenemos una llamada más en línea. Adelante con su pregunta, buenos días. Muy buenos días. Mi pregunta para la licenciada González es, ¿cuáles han sido los cambios de cada uno de estos grupos comparados con la evolución de otros países? Licenciada. Claro que sí, gracias. En cuanto a la pregunta de nuestros televidentes, felicidades ya que están viendo este programa que es de mucha importancia. Y la respuesta sería de que tenemos que tener en claro que como guatemaltecos, también gracias a la IDH, que es el Informe de Desarrollo Humano, quien nos da ahí sí que el resultado de los censos que han existido, podemos mencionar también que quizás no hemos tenido gran avance. Ya seguidamente le voy a decir por qué. Guatemala ha superado desde 1989, que en ese entonces estaba en el desarrollo de 0.54, y que hasta el 2013 hemos avanzado un poquito, ¿verdad? Porque apenas estamos en el 0.67. Y también tenemos que ver, y que es notorio, ver que no hemos avanzado en gran parte y en gran mayoría como lo han sido otros países, por ejemplo, China, Japón y Corea, ¿verdad? También está Estados Unidos, que es sumamente notorio el desarrollo que ellos tienen a comparación de nosotros, que si no fuera por Haití estuviéramos en el extremo subdesarrollo, ¿verdad? Pero también tenemos que ver y notar que esto en sí en gran culpa la tiene nuestro gobierno, que también no se interesa por el desarrollo de todos sus ciudadanos, hablando desde los más pequeños hasta los más grandes. Por ejemplo, si nos damos cuenta en China, no me dejará mentir, niños de 6, 7 años ya andan construyendo instrumentos automáticos, o por ejemplo televisores, licuadoras, un sinfín de cosas, a comparación de nuestros niños guatemaltecos, que a esa edad andan vendiendo chicles, lustrando, barriendo las calles, tratando de lavar autos. ¿Para qué? Para ganarse un quetzal y tratar así de sobrevivir, cuando debería de ser lo contrario, donde ellos deberían de estar asistiendo a un centro educativo para poder desarrollarse más. Y otra de las cosas también es como ya le decía, la educación es un factor sumamente importante, de la cual si existe más educación, existe menos violencia. Si existe más educación, hay más economía y menos niños desnutridos, por ejemplo, ¿verdad? Menos enfermedad, menos delincuencia. Entonces, la súplica sería también para nuestro gobierno, que le ponga un poco más de interés a nuestros hermanos guatemaltecos, para que pueda implementar mucho mejor la educación, para que así nosotros vayamos superándonos. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Pues es lamentable, ¿verdad?, la desigualdad de oportunidades que existen hoy en día en nuestro país. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Vamos a nuestro siguiente corte comercial.
Estamos de vuelta en nuestro programa. Contamos ahora con la presencia del licenciado Luis Álvarez. Licenciado, bienvenido a nuestro programa, mucho gusto. Un gusto. Licenciado, ¿podría explicarnos usted cuál es la razón por la cual miles de guatemaltecos se encuentran en los niveles más bajos de los estratos sociales? Bueno, en primer lugar, un saludo para todos los televidentes. Y ahora, respondiendo a la pregunta, para comenzar podría decir que son múltiples las causas, pero una de las más importantes podría mencionar la falta de educación y la sobrepoblación. En nuestra sociedad, estas personas, al carecer de alguna preparación académica, son marginadas, y eso los obliga a buscar trabajos en los cuales muchas veces son por salarios miserables o donde abusan de ellos. Otra cosa que puede suceder también en eso es que si las familias no cuentan con un sustento económico para sobrevivir, envían a sus hijos a las calles a trabajar. Y es ahí donde podemos ver a todos aquellos niños lustrando o vendiendo chicles en las calles, abandonando su niñez, su salud y su educación, tomando el rol de padres, tomando el rol de adultos, perdón. Entre los años de 1989 y 2004 se vio un aumento en la población guatemalteca. Esto aumentó los índices de pobreza en muchas familias, y es ahí donde se vio el aumento de la desnutrición crónica en niños. En Guatemala, el 5.7% de la población de entre 25 y 40 años tiene una preparación universitaria. En otro extremo, el 24% no cuentan con ningún grado de escolaridad. En el sector bajo y medio, solo el 2% cuenta con una mínima preparación académica. Y ya al nivel bajo extremo no cuentan con ninguna preparación académica. Tenemos una última llamada de nuestro público. Adelante con su pregunta. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué cree que los ciudadanos ubicados en los pisos más altos de la sociedad se mantienen en esa posición, y eso en qué influye en la posición económica y social de los que se encuentran en los niveles más bajos? Muy bien, ahora respondiendo a esta pregunta, hay un estatus social que la gente de los pisos más altos mantienen y no les interesa cambiarlo. ¿Por qué? Porque ellos, con tal de mantener ese estatus económico y social, no les interesa hacer ningún esfuerzo para cambiarlo en beneficio de, según ellos, los ignorantes o haraganes, que son aquellas personas que no cuentan con una preparación académica. Esta gente que tiene herencias históricamente a veces mal o injustamente logradas, podría poner un ejemplo a los españoles en la época de la colonia. Bien, ahora estas personas que tienen un estatus social, económico alto, muchas veces lo han logrado ya sea por su capacidad académica o también por influencias de gente adinerada, y de esta manera se han logrado colocar en puestos altos en empresas de renombre o también en puestos políticos. Todas estas personas que tienen mucho dinero, por decirlo así, siempre consiguen lo que ellos quieren. Por ejemplo, podríamos decir en la enfermedad. Estas personas no se preocupan mucho por enfermarse. ¿Por qué? Porque estas personas se pueden costear buenas medicinas o buen tratamiento. Y las que no cuentan con algún ingreso económico son las que no pueden costearse estos medicamentos, y muchas veces tienen que sufrir penurias para por lo menos conseguir algo con que aliviar su dolor, o muchas veces fallecen. En los últimos años, de 2004 en adelante, en lugar de que nuestra economía vaya mejorando, ha ido empeorando.
¿Y esto debido a qué? A que la gran parte de los fondos han sido mal manejados. ¿Por qué? ¿Y esto por qué sucede? Por promesas de gobiernos anteriores que no se ven ni con una lupa. La pobreza se ha disparado alarmantemente y esto a causa de, podríamos decir, un sobreexceso de diputados en el Congreso. ¿Por qué? Porque quizás unos cuantos de ellos o la mitad hagan su trabajo, pero muchos de ellos simplemente no cumplen con su deber. Otras causas son las grandes deudas del país, como decía, de gobiernos anteriores. U otra causa es la corrupción excesiva que ha sufrido nuestro país. Un ejemplo claro podríamos decir que es el reciente, lo del caso de La Línea, esta banda criminal que había venido empobreciendo a nuestro país por casi 20 años. Licenciado, ¿usted podría darnos un ejemplo de los 5 niveles sociales en comparación al estilo de vida de los guatemaltecos actualmente y eso en qué afecta al desarrollo del país? Los niveles sociales que estos se pueden representar como un edificio de 5 niveles y se pueden comparar con el estilo de vida de los guatemaltecos de la siguiente forma. Uno, en el último piso, se encuentra el sótano 2. En este nivel se encuentran las personas que viven en las calles o en los basureros. Estas personas no cuentan con ningún sustento económico que las pueda ayudar y simplemente lo que hacen es tratar de luchar cada día para lograr conseguir un poco de comida. Estas son 2 millones de personas, casi es un 19% de la población. El siguiente, podríamos decir, es el sótano 1. En este nivel se encuentran las personas que viven en los sectores más pobres. Estas personas ya cuentan con una vivienda, pero no por eso su estilo de vida es bueno, porque muchas veces estas viviendas están en muy mal estado o no cuentan con agua potable o con luz. Estos son 5 millones, un 49% de la población. El siguiente es el primer piso. En este nivel se encuentran las personas que viven en aldeas o pueblos pequeños. Estas personas sí cuentan con un ingreso económico, pero es mínimo. Estas son casi 2.5 millones, un 22.5% de la población. El siguiente es el segundo piso. En este piso se encuentran aquellas personas que sí cuentan con unos pequeños lujos. Son las que viven en las zonas centrales de las ciudades. Estas son 900,000 y son un 8%. Ahora el último, que es el tercer piso. En este último piso se encuentra la clase alta, podríamos decir empresarios, gente adinerada o políticos. Estas personas cuentan con más lujos de los que podrían necesitar y un ingreso económico más allá del necesario. Y muchas veces, sin importarles cómo lo consiguen o a quienes puedan perjudicar, estos son 166,000, es un 1.5% de la población. Ahora bien, ¿esto en qué afecta al desarrollo de Guatemala? Pues bien, las personas que se encuentran en los niveles más altos, con tal de, por decirlo así, no soltar ni un solo centavo y en lugar de eso llenarse más sus bolsillos, no hacen nada para ayudar a las personas que sufren en los niveles más bajos. Y estas personas que se encuentran en los niveles bajos, que no cuentan con ningún sustento económico, lo único que pueden hacer es luchar para sobrevivir y de esta manera no pueden avanzar. Muchas gracias por su información, licenciado. Ha sido un aporte muy valioso para nuestro tema del día de hoy y gracias por haber aceptado la invitación que le hicimos. Muchas gracias. En los temas que
que tratamos el día de hoy pudimos ver cuáles son los niveles que existen en la estratificación social, asimismo la lamentable desigualdad que vivimos en nuestro país. Vemos cómo nuestro país aún se encuentra sumido en el subdesarrollo y nosotros como habitantes hacemos poco o nada para poder salir adelante. Creo que es el momento que como ciudadanos hagamos conciencia y reaccionemos a esta situación para poder llevar a nuestro país al desarrollo que tanto hemos anhelado. Es así como hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Esperamos que la información que se les ha brindado sea de ayuda para ustedes y esperamos contar con su sintonía en nuestra próxima edición. Dios les bendiga.